pulmonar. Para esta exposición me he basado en las siguientes guías que ustedes pueden revisar, también en el libro de Álvarez y también en el Up to Date con la última actualización en 2022. También asistí a un curso internacional, un Congreso Internacional de Hipertensión Pulmonar, hace un par de años, con lo cual he podido armar la exposición de hoy. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? Se debe a múltiples causas. Vamos a ver un cuadro donde se agrupa 5 grupos de causas que van a llevar a la hipertensión pulmonar. Dentro de su fisiopatogenia, vamos a encontrar daño en los vasos del pulmón, en los vasos sanguíneos. Hay un daño vascular importante con una disfunción endotelial, la cual va a hacer que disminuya la luz y haya una vasoconstricción, generando progresivamente una hipertensión pulmonar. Hay activación aumentada plaquetaria de las células inflamatorias, vasoconstricción, trombosis, disfunción de células lisas, proliferación, inflamación, sobrecarga. Y también se describe en la fisiopatología, en el grupo 1, hay un grupo de hipertensión pulmonar heredable, donde hay mutaciones genéticas, donde la principal es la mutación en el BPMR2. La disfunción endotelial desempeña un papel importante. El endotelio desempeña la regulación del tono vascular y el control de la proliferación de las células. En condiciones fisiológicas hay un equilibrio entre sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Pero lo que vamos a encontrar en la patología de la hipertensión pulmonar va a ser proliferación de la capa íntima, hipertrofia de la capa media, aumento de la adventicia, obliteración de las arterias pequeñas, lesiones plexiformes constituidas por la proliferación de los canales endoteliales rodeados de miofibroblastos, células musculares lisas y tejido conectivo. Entonces, el límite superior normal de la arteria pulmonar, si lo medimos, ¿no?, con un cateterismo derecho, es de 20 milímetros de mercurio. Ahora, hay un rango controversial que es de 21 a 24, ¿no?, que está aumentado, pero todavía no clasifica dentro de hipertensión pulmonar. Y cuando sobrepasan los 24 milímetros de mercurio, a partir de 25 o más, se menciona que es una hipertensión pulmonar. La presión arterial pulmonar, esto es en reposo. Ahora, la hipertensión arterial pulmonar media también puede variar con el gasto cardíaco cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio. Los pequeños incrementos de presión no suelen tener una repercusión hemodinámica. Sin embargo, cuando el aumento de presión es muy grande, especialmente si es agudo, por ejemplo, una trombosis, una tromboembolia pulmonar, ¿no?, severa, masiva, puede causar una hipertensión pulmonar aguda, ¿no? Especialmente si es aguda, el ventrículo derecho puede llegar a fracasar y producirse la muerte. La repercusión clínica más importante es el aumento del trabajo del ventrículo derecho. Entonces tenemos claro que la hipertensión pulmonar va a ser cuando la presión arterial pulmonar media es igual o mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo, que se puede calcular mediante cateterismo derecho. Lamentablemente en nuestros hospitales acá en Puno no contamos con cateterismo, no tenemos la unidad de intervencionismo de cardiología, pero no obstante, ¿no?, si van a ser cardiólogos, hay unidades grandes que sí lo tienen, como el INCOR, el Hospital Revaliati, y creo, no estoy segura, creo que he escuchado que el Hospital de Arequipa también tiene su unidad de cateterismo. ¿Qué vamos a encontrar en la clínica?
En la clínica vamos a encontrar síntomas de disnea de esfuerzo que va progresando, fatiga, y vamos a encontrar síntomas de falla de ventrículo derecho, dolor torácico por esfuerzo, es decir, una angina. Generalmente se debe a la hipoperfusión subendocárdica. Vuelvo a repetir, podemos encontrar síntomas de falla de ventrículo derecho, por ejemplo, un dolor torácico por el esfuerzo, es decir, una angina. Esta angina generalmente se debe a la hipoperfusión subendocárdica causada por el aumento de la tensión en la pared del ventrículo derecho y la demanda del oxígeno del miocardio. A veces eso es ocasionado también por la compresión de la arteria coronaria principal izquierda por una arteria pulmonar agrandada. Particularmente esto se da en pacientes que tienen un tronco de la arteria pulmonar mayor o igual de 40 milímetros de mercurio. Ya vamos a ver más adelante que por la tomografía también nos puede dar signos indirectos de hipertensión pulmonar, ¿no? Cuando, por ejemplo, la arteria pulmonar es mayor o igual de 30. Pero mencionan esta angina, se asocia cuando es una hipertensión severa con un tronco de mayor o igual de 40 milímetros de diámetro de la pulmonar. También podemos encontrar síncope de esfuerzo por un aumento insuficiente del gasto cardíaco durante la actividad o bradicardia refleja por activación de los mecanorreceptores por la falla del ventrículo derecho. También podemos encontrar edemas periféricos. Podemos encontrar anorexia y dolor abdominal, dolor en hipocondrio derecho por congestión hepática, puede haber ascitis, y la clínica no común, pero podría presentarse, puede haber hemoptisis, tos, ronquera, palpitaciones, arritmias. La ronquera es causada por compresión del nervio laríngeo recurrente izquierdo por una arteria pulmonar dilatada que produce parálisis, llamada el síndrome de Orner. En el examen físico podemos encontrar refuerzo, desdoblamiento del segundo tono cardíaco en el foco pulmonar, frémito palpable en el borde asternal izquierdo, soplo sistólico de insuficiencia tricuspidia, ingurgitación yugular y hepatomegalia. Este es una imagen de una radiografía de tórax. Estamos observando en la figura A. ¿Qué vamos a observar? ¿No? Observamos un mediastino ensanchado, ¿no? Por una silueta cardíaca aumentada de tamaño. Aunque les comento que acá en 1 es frecuente, tiene cierta frecuencia ver así. Esta enfermedad de hipertensión pulmonar a ustedes les debe llamar la atención porque es una enfermedad característica de aquí, de la zona, por el grupo 3. El grupo 3, que vamos a ver más adelante, no solo confiere las enfermedades pulmonares, sino los estados de hipoxia. Y así como yo, ustedes también ahorita estamos en un estado de hipoxia, ¿no? Nuestra saturación es menos, generalmente menos de 90%. Podemos llegar hasta 92, 94%, pero generalmente estamos alrededor de 88, 89%. ¿No? Entonces, un análisis de gases arteriales, vamos a ver la presión parcial de oxígeno. Generalmente, por ejemplo, a nivel del mar, por ejemplo, Lima, están de 80 a 100. En cambio, nosotros aquí vamos a estar alrededor de 50, 70 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, ¿no? Bueno, entonces, regresando a la figura, observamos que la silueta cardíaca está aumentada de tamaño. Las flechas, las cabezas de flechas, me distinguen, me ponen como la sombra, ¿no? Más o menos de las arterias pulmonares que están engrosadas, generalmente no se ven así. Después vemos, bueno, acá se ve pequeño, ¿no? Hay una disminución de la vascularidad periférica y además hay un crecimiento del lado derecho del corazón.
En la radiografía de proyección lateral hay una disminución del espacio retroesternal consistente causada por la hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora vamos a pasar al electrocardiograma, ¿no? Que va a tener algunos signos característicos cuando es una hipertensión pulmonar importante. En la letra C vamos a ver un EKG normal para que ustedes puedan comparar con los EKGs patológicos. Entonces, el EKG normal. En el D, en cambio, vamos a ver una derivación del eje a la derecha. Una relación de onda R y S, el cociente entre la onda R y S superior a 1 en la derivada B1 con una inversión profunda, comparación del otro B1, inversión profunda de la onda T. En B1 a B5 también se ve que es compatible con hipertrofia del ventrículo derecho. En la letra F, ese es otro EKG. Ese es otro EKG. Y en la letra F muestra un aumento de la amplitud de la onda P en la derivada 2, ¿no? Generalmente la onda P es, ¿no? Así pequeña. No, ¿dónde está la onda P? Una onda P pequeña, ¿no? Una onda P pequeña. ¿No? Pero aquí tenemos una onda P agrandada en la derivación 2. Es la P pulmonar, debido al agrandamiento de la aurícula derecha. Y esto lo podemos comparar con el electro de la letra E, donde hay un agrandamiento de la aurícula izquierda que tiene ondas P prolongadas y con muescas que se observan, ¿no? A diferencia del crecimiento de la aurícula derecha. Bueno, esta tabla, como les había mencionado, de 5 grandes grupos. El primer grupo, tenemos la hipertensión arterial pulmonar, tenemos la idiopática, la heredable, la inducida por drogas y toxinas, las asociadas a enfermedades de tejido conectivo, la artritis reumatoide, el lupus, se asocian a hipertensión pulmonar. Hace 2 semanas tuve un paciente hospitalizado con artritis reumatoide que había hecho hipertensión pulmonar y había hecho derrame pleural bilateral. Bueno, ¿qué más? Infección por VIH, hipertensión por TAR, cardiopatías congénitas, parasitosis como esquistosomiasis, enfermedades venoclusivas pulmonares como mangiomatosis capilar pulmonar, hipertensión pulmonar persistente al recién nacido, ese es el primer grupo. El segundo grupo es hipertensión pulmonar causado por cardiopatías izquierdas, ¿no? Disfunción sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo, valvulopatías, una falla mitral severa también puede causar hipertensión pulmonar, obstrucción del tracto de entrada o salida del ventrículo izquierdo, estenosis de las venas pulmonares. El grupo 3 que les mencionaba, aquí tenemos las enfermedades pulmonares y los estados de hipoxia. Enfermedades pulmonares, ¿no? Por ejemplo, crónicas, pulmonares obstructivas, las fibrosis pulmonares, las enfermedades intersticiales pulmonares, los que tengan un patrón mixto restrictivo obstructivo, trastornos respiratorios del sueño, trastornos de hipoventilación alveolar, por ejemplo, asociados a obesidad mórbida, exposición crónica a grandes alturas. O sea, no, aquí nos identificamos con este grupo. Enfermedades de desarrollo pulmonar también, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otras obstrucciones de las arterias pulmonares, ese es el grupo 4, ¿no? Alteraciones en los vasos que van a generar obstrucción, o presencia de tumores o parásitos, hipertensión pulmonar de mecanismos desconocidos o multifactoriales, el grupo 5, que se puede asociar a trastornos hematológicos como anemia hemolítica crónica, trastornos mieloproliferativos, esplenectomía, trastornos sistémicos, trastornos metabólicos,
como trastornos tiroideos, por ejemplo, y otros menos comunes. Entonces, de este grupo, de estos 5 grupos, ¿cuál es en el mundo la causa más frecuente? El grupo 2, la enfermedad cardíaca izquierda. En cambio, en Puno no, ¿no? En Puno se asocia más a la exposición a grandes alturas. ¿Cuáles son las pastillas, las drogas que se asocian con hipertensión pulmonar? Las confirmadas, ¿no? Tenemos la Minorex, la fenfluramina, desfenfluramina, aceite de colza, Benfluorex, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Tenemos otros probables como anfetaminas y posibles como la cocaína. El diagnóstico. Este es un algoritmo de del artículo de la Sociedad de Cardiología Española de un protocolo, qué es lo que cómo debemos identificar y manejar y derivar cuando tenemos un caso de hipertensión pulmonar. Ya saben que la hipertensión pulmonar es sobre todo más ámbito de cardiología, no obstante, neumología también observa e interfiere, ¿no?, en algunas observaciones, como nosotros evaluamos las pruebas de función pulmonar, por ejemplo, los pacientes de hipertensión pulmonar, ayudamos al diagnóstico porque hay varias enfermedades pulmonares, como hemos visto, que causan hipertensión pulmonar. Pero en sí, el manejo de hipertensión pulmonar tiene mucho que ver con cardiología, ¿no? Porque es problema de vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los síntomas, signos, historia compatible con hipertensión pulmonar? La que habíamos mencionado, ¿no? Sobre todo la disnea de esfuerzo. Entonces, esos pacientes, cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar, van a solicitar ecocardiografía, ¿no? ¿Quién va a hacer la ecocardiografía? El cardiólogo. La ecocardiografía nos puede dar un diagnóstico probable, muy probable, de hipertensión pulmonar, sobre todo cuando es severo. Pero claro que el diagnóstico definitivo se hace por cateterismo derecho. Ahora, hay probabilidades altas, intermedias o bajas dependiendo de los signos que vean en la ecocardiografía. Si es alta o intermedia, hay que considerar cardiopatía izquierda, las diferentes patologías que causan hipertensión pulmonar y asociar si nuestro paciente presenta clínica compatible. Además, se debe pedir radiografía de pulmón, una tomografía de alta resolución, que podría ser con contraste también, ¿no? Para ver si quieres descartar una trombosis, por ejemplo, ¿no? Análisis de gases arteriales, pruebas de función pulmonar, como espirometría, la test de caminata de 6 minutos, la difusión de CO, el DELCO, ¿no? Que aquí no tenemos, pero también se postula para ver enfermedades pulmonares y vasculares del pulmón. Si se confirma el diagnóstico de cardiopatía izquierda o enfermedad pulmonar. No, si no se confirma, pedimos una gammagrafía de ventilación-perfusión para ver si hay áreas no perfundidas o no ventiladas del pulmón. Y si hay defectos de perfusión, hay que sospechar de trombosis, ¿no? Y recomiendo la guía, porque en España hay centros especializados de hipertensión pulmonar. Si hay signos de cardiopatía izquierda, ausencia de signos de hipertensión pulmonar o con disfunción del ventrículo derecho grave, es una hipertensión leve, tratar la enfermedad subyacente. Si encontramos signos de hipertensión pulmonar y difusión grave del ventrículo derecho, hay que referir al centro especializado de hipertensión pulmonar. Bueno, en nuestro caso será referirlo a, bueno, el INCOR, ¿no? El INCOR manejas, claro, que acá también tenemos un centro especializado. El INCOR maneja y el Reveletti también, pero sobre todo el INCOR hace más investigaciones. Podemos referirlo si es una hipertensión pulmonar severa o a un hospital grande con unidad de cardiología que tenga también UCICOR, ¿no? E intervencionismo. Bueno, si lo referimos al centro especializado y hay defectos de perfusión, hay que pedir una angiotem pulmonar, porque como mencionaba, para ver si hay trombosis, y vemos si hacemos un cateterismo
derecho, porque hay una hipertensión pulmonar asociada a trombosis crónica también. Si no, igual no tiene alteraciones en la perfusión, igual se refiere al centro especializado de hipertensión pulmonar y vemos, hacemos el cateterismo derecho, ¿no? Para ver los signos de compatibles de presión arterial pulmonar media con hipertensión pulmonar, ¿no? Además, si tiene una presión de enclavamiento pulmonar menor o igual de 15 milímetros de mercurio o una resistencia vascular pulmonar más de 3 unidades Wood. Si no, considera otras causas. Si es sí, y es compatible con hipertensión pulmonar, con alteración pulmonar, hay que ver los grupos, ¿no? Puede ser una hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 o los diferentes grupos que habíamos mencionado, y para eso tenemos que ver si el paciente toma algunos fármacos, si tiene VIH, si tiene enfermedad de tejido conectivo, si tiene alguna cardiopatía congénita o una enfermedad portopulmonar, o tiene parásitos, o si tiene enfermedad veno-oclusiva pulmonar, como angiomatosis capilar pulmonar, entre otros. Si no lo enfocamos, bueno, será del grupo 5 de causas poco conocidas. Entonces, habíamos mencionado que mediante la ecocardiografía, que es lo que se hace más en el mundo, porque no todos tienen cateterismo derecho, como, por ejemplo, aquí como sospechas, tienes un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar, lo mandas al área de cardiología para que le haga la ecocardiografía. Entonces, la ecocardiografía va a ver signos, sobre todo la velocidad de pico de regurgitación tricuspidia, ¿no? Que me va a ayudar a identificar si tiene una probabilidad baja, intermedia o alta, o presencia de otros signos de ecocardiografía de hipertensión pulmonar, por ejemplo, la presión de la arteria sistólica pulmonar, ¿no? Entonces, si es menos de 2.8, baja. Y no tiene otros signos. Si es menos de 2.8, no medible, pero tiene otros signos, una probabilidad intermedia, y si tiene la velocidad de pico de regurgitación tricuspidia mayor de 2.8 y presencia de otros signos ecocardiográficos o no, pero tiene más de 3.4, es una alta sospecha de que tiene hipertensión pulmonar. La tomografía, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy cardióloga, entonces no hago ecocardio, no leo el ecocardio, pero si yo tengo una alta sospecha y pues, no tengo a la mano un cardiólogo que me pueda hacer la ecocardiografía, en la tomografía yo ya puedo tener signos de hipertensión pulmonar. Cuando la arteria pulmonar en el diámetro supera los 29 milímetros, o es igual a 29 milímetros, o del cociente del diámetro de la arteria pulmonar con la arteria aorta ascendente es mayor o igual de 1. Bueno, otros que yo no utilizo porque se describen en la literatura, se ha observado un cociente segmentario de arteria bronquio mayor de 1.1 en 3 o 4 lóbulos, tiene alta especificidad para hipertensión pulmonar. La tomografía de alta resolución me va a proporcionar vista detallada del parénquima pulmonar y facilita el diagnóstico de enfermedades pulmonares intersticiales. Y enfisema. También es útil cuando sospechamos EBOB. Entonces, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Esta es la tomografía de un paciente, una ventana mediastínica, donde observamos un tronco de la arteria pulmonar de 35 milímetros, es decir, me supera los 20, o es más igual de 29 milímetros. Y la arteria aorta ascendente es de 20.6 milímetros, o sea, el tronco de la pulmonar supera la arteria aorta ascendente, ¿no? La relación entre estos es más de 1. Puede haber perfusión en mosaico de tensión pulmonar en mosaico, disminución de la densidad pulmonar y el tamaño de los vasos pulmonares. Mayor frecuencia en una hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad vascular. Se observa más del 74% de los casos, a una enfermedad cardíaca, 12% de los casos, y secundaria pulmonar en 5% de los casos, ¿no? Vemos una atenuación en mosaico, no es uniforme. Bueno, también nos ayuda la tomografía cuando queremos buscar enfermedades asociadas. Por ejemplo, este es un paciente con enfisema y fibrosis pulmonar, ¿no? Observamos eso y también vemos la ventana mediastinal que va a tener el tronco de la pulmonar ensanchada. En la enfermedad pulmonar veno-oclusiva, o la observación gradual de las venas pulmonares por fibrosis de la íntima, ¿no? Y se puede observar así imágenes de virus lustrado en parches.
capacidad de esfuerzo. Aquí es muy importante la prueba de caminata de 6 minutos. Es una prueba de ejercicio submáximo más empleada en los centros especializados de hipertensión pulmonar. También nosotros lo utilizamos, ¿sí? Usamos la prueba de caminata de 6 minutos. Y nos ayuda para tomar decisiones sobre el tratamiento con el consumo de oxígeno, consumo pico de oxígeno. La información diagnóstica y pronóstica de la prueba cardiopulmonar es adicional a la proporcionada a la prueba de caminata de 6 minutos. Entonces, este es un cuadro que sintetiza lo que habíamos mencionado de la clínica. La clasificación también se puede escribir, la clasificación de OMS de la disnea, ¿no? La prueba de caminata de 6 minutos, también el test de esfuerzo cardiopulmonar con el consumo pico de oxígeno, ¿no? La concentración plasmática, el PRO-BNP, las imágenes, la ecocardiografía, también la resonancia magnética cardíaca, nos va a poder dar imágenes de alteraciones, ¿no? Por en el lado derecho del corazón, patrones hemodinámicos, ¿no? Que se describen en cardiología. En cuanto al tratamiento, como había mencionado, es manejo de cardiología, el tratamiento sí de la hipertensión pulmonar, pero hay unas recomendaciones que brinda la guía en general. Se recomienda el tratamiento diurético para pacientes con hipertensión arterial pulmonar con datos de insuficiencia de ventrículo derecho y retención de líquidos, porque estos pacientes pueden hacer edema y he tenido varios pacientes que han tenido efusión pleural. Se recomienda oxigenoterapia continua para pacientes con una presión parcial de oxígeno baja, ¿no? Menor a 60 mililitros de mercurio. Se puede considerar el tratamiento con anticoagulantes orales para los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, heredable y secundaria de neuroxígenos. Se podría considerar la corrección de la anemia y el perfil férrico de pacientes con hipertensión arterial pulmonar. No se recomienda el uso de inhibidores de angiotensina, ni antagonistas receptores de angiotensina 2 o bloqueadores beta o ivermectina para pacientes con hipertensión arterial pulmonar, a menos que sea necesario por otras comorbilidades. Muy bien. Listo. Ese ha sido el tema de hoy. Si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta la próxima clase.